Cuando yo tenía como 9 años, mi papá empezó a dar clases de arte en una cárcel en Chile. E iba de voluntario a hacer clases de pintura a la cárcel. Veía las pinturas que hacían y eran maravillosas. Sacaba las obras de la cárcel y empezaron a hacer exposiciones. Entonces, yo vi esa experiencia muy de cerca. Entonces dije, bueno, como que yo creo que eso sí de alguna manera me hacía mirar como que el arte tenía también esa cosa más social o más vincular. Muchas veces, como en las formaciones de arte terapia o los cursos o lo que uno escucha de la forma de trabajar, es que como la intención de hacer que la persona logre algo por medio de los materiales. Pero yo creo que es al revés. Es que la persona espontáneamente va pudiendo no encontrar cosas más allá de lo que nosotros podamos ponerles como una etiqueta de lo que está logrando con eso o de lo que va a poder llegar a ser con los materiales. Hola a todos, muchas gracias otra vez por estar aquí en este canal de difusión del arte terapia. Hoy estoy con una invitada muy especial. Ella es psicoterapeuta, investigadora, docente universitaria, escritora, es multifacética y dice que lleva más de 20 años haciendo cosas muy variadas porque esto la desafían, la entretienen y estimulan su creatividad. También dice que no es algo fácil, pero tiene los ingredientes necesarios para llevar, digámoslo así, este estilo de vida, que son amor por su trabajo y el apoyo de diferentes equipos de trabajo. Entonces ella es Daniela Besa, desde Chile. Hola Daniela, bienvenida y muchas gracias. Hola Daniel, gracias a ti y te felicito por este espacio. Encuentro que es muy bueno que puedas ir abriendo a que también nos conozcan más como arte terapeuta, ¿cierto? ¿Qué nos podrías comentar acerca de ti como persona? Y después ya vamos a la parte más de lo profesional. Sí, a ver, tú, bueno, esto de que en verdad tengo una vida un poco intensa, es cierto, a veces como que soy de las personas intensas, estas en la vida que como que vive como a concho, como dicen en Chile, lo vivimos como todo con mucha intensidad, porque la verdad que me gusta vivir así, o sea, afortunadamente tengo un nivel de manejo de la ansiedad bastante bueno, lo he aprendido, porque a veces cuando uno está con carga de cosas, sí, tengo como un umbral alto en el que puedo moverme harto cuando estoy con muchas cosas, pero Sí. la verdad es que me gusta porque, a ver, yo, bueno, vengo de una familia donde tienen harta conexión espiritual y de repente, bueno, además son artistas, mis padres los dos estudiaron Bellas Artes y son artistas, pero además siempre me acuerdo que como hablar del tema de la muerte desde chica era algo que igual conversaba sobre todo con mi padre y él, no me acuerdo a qué autor citaba, pero en el fondo esto que la muerte sea la consejera. Entonces para mí es como que ahora que estoy viva tengo que aprovechar. Tengo que aprovechar de hacer las cosas que quiero hacer. Entonces un poco esa es como mi filosofía de vida, si es que quiero hacer un proyecto, intentarlo y también trato de siempre llegar como hasta que ya realmente algo no resulta, pero he intentado como todos los caminos como direccionarme de esa forma, porque en realidad a mí me encanta como probar cosas nuevas, ir más allá hasta que la cosa resulte o no resulte, pero insistir, ¿no? Entonces, Sí, claro, es un poco es lo que me ha llevado a hacer lo que hago actualmente, como de perseverar, de ser constante, me gusta como ponerme metas, pero además aprovechar como la vida, ¿no? Como que aprovechar que uno igual tiene una fecha de término que no sabe cuándo es, entonces me gusta hacer cosas y, como bien dijiste, me gusta mucho trabajar. O sea, yo tengo una combinación rara, o sea, no sé si rara, pero me sirve mucho porque es como que soy muy creativa, como que puedo como ir en muchas direcciones con las ideas, con las cosas que me propongo o como de repente como cosas que voy creando, fantasías, imaginación, pero a la vez soy muy práctica y muy ordenada. Entonces esa mezcla me ha permitido tal vez poder concretar las cosas. Esto también da una estructura y me ha permitido, junto a la perseverancia, como ir logrando cosas. Entonces eso también me gusta porque como que la idea la llevo después a algo que existe o que funciona o que la puedo usar en el fondo. sí. Se me escapó algo también bastante especial, que fuiste presidenta de la Asociación de Arte Terapia en Chile.
Sí, la Asociación Chilena de Arte Terapia fui a... Sí, Sí, ¿qué un más te tiempo. gustaría contarnos acerca de tu formación profesional ahora? Es que tuve harta experiencia clínica en otros países y eso Sí, ok. también fue bien interesante para mí, como no solamente la formación tal vez académica, sino que también la posibilidad de haber trabajado en otras culturas, que eso también Sí, me sí, gusta mucho, como me gusta viajar y conocer diferentes culturas. sí, Tuve la oportunidad de trabajar cuando viví en España, de trabajar con mucha población migrante, entonces trabajé con personas de distintos países allá sí, y también viví 3 meses en Manchester, en Inglaterra. También tuve la oportunidad también de trabajar con personas migrantes y refugiados. Entonces, ok, además de estar o sea, estuve en otras culturas que además venían personas de otros países, entonces me tocó trabajar como algo con algo muy multicultural y eso también fue interesante. Tuve mucha experiencia práctica eh, en mis formaciones, entonces, y he trabajado harto también con distintos grupos humanos y eso también me gusta, como tener la experiencia, no solamente la teoría, sino que la experiencia, y agregar a la experiencia mi propia experiencia de terapia, porque también eso yo lo he validado mucho en mi vida y en mi formación sí, es llevar hartos años de terapia personal. Yo ya llevo más de 20 años de análisis. He seguido el psicoanálisis, pero también he tomado otros tipos de terapias ok, en que he ido como trabajando cosas de mí, porque también cuando he dado clases de arte terapia, siempre recomiendo que haya como uno de los ejes de la formación como terapeuta, como cualquier terapeuta, es el trabajo personal, una propia terapia, porque eso es clave. Entonces, también yo lo incluiría en mi formación, que sí absolutamente. llevo años haciendo trabajo conmigo misma y Sí, que sin duda es fundamental. Si yo pudiera recomendar algo, eso es muy importante, junto a la supervisión. Entonces, como esta parte más práctica, que también está en la propia experiencia y en la experiencia con otros. Yo en realidad quería estudiar medicina. Desde los 13 años, que eso fue como, yo me encontré con la psicología de repente, ok, yo quería estudiar medicina. Desde los 13 años tenía súper claro que quería ser además pediatra, quería trabajar con niños. ok, Y me preparé mucho para entrar a esa carrera. No, no quedé porque acá en Chile dan una prueba para entrar a la universidad y en ese tiempo había menos oferta cuando yo entré a la universidad como universidades. No es como ahora, en Chile ahora hay muchas universidades, en ese tiempo no había. Y ahí tuve que cambiar un poco no iba a dar esa prueba de nuevo, es bien estresante la preparación, yo me estuve preparando como 2 años antes de salir del colegio. Luego me conecté como ya estaba con la idea en esa edad como de acompañar a la gente a morir, entonces después como de cuidados paliativos, todo eso me interesaba, pero ahí descubrí que la psicología también era un camino como para trabajar con esos temas y fue un buen encuentro. Entonces ahí, por eso estudié psicología finalmente, como que mi intención era trabajar en salud de alguna manera. Y también quise estudiar arte de pequeña, porque mis padres, como los dos estudiaron arte, mi abuela paterna también estudió arte. ajá, Vivía en un mundo de atriles, de paletas de pintura, de tubos de pintura, pinceles, talleres. Siempre había un taller. O en la casa de mi abuela, o mis papás arrendaban un lugar donde iban a pintar, o en la casa había un espacio de taller. Entonces crecí con eso y para mí era una forma de expresión muy importante el arte, sobre todo la pintura. Pintaba desde muy chica, tener más técnica era algo que me interesaba, pero me faltaba la parte humana, que por eso como me interesaba el tema de la salud, pero me interesaba la salud respecto de trabajar con personas, no como era eso. Entonces como que veía que eran caminos que tenían direcciones tan distintas, ¿no? Y no conocía lo que podía hacer el arte terapia. Entonces, cuando estaba en la licenciatura, como el primer año de psicología, no sé qué se me ocurrió ahí, porque no sabía que existían las formaciones ya de arte terapia, porque obvio que existían, pero yo tenía las ganas de integrar lo que estaba aprendiendo en psicología con arte y tenía sí, muchas ganas de hacer ese link. Y empecé a hacerlo por mi cuenta hasta que descubrí que existían formaciones de arte terapia. sí, Fue sí, como, ¿qué es esto? Claro, como yo lo veía primero como en el bienestar de las personas, como que me imaginaba en esa época era como cómo poder elegir tal vez los colores de una sala donde estén las personas, lo veía más como de esa forma, sí, o cómo podía haber una relación en esto, ajá, más como tal vez ocupacional. Algo que sí me marcó mucho fue
como el tema de tal vez relacionar o trabajar con personas de otra manera con arte fue que cuando yo tenía como 9 años, mi papá trabajaba, o sea, él trabajaba en otra cosa, nada que ver, no se dedicó al arte en ese tiempo, pero empezó a dar clases de arte en una cárcel en Chile, Ah, como voluntario, hacía trabajo voluntario e iba de voluntario a hacer clases de pintura a la cárcel. sí, Y empecé a ver las obras de los artistas, que en realidad eran artistas, estas personas privadas de libertad de la cárcel donde hacía estos cursos. Veía las pinturas que hacían y eran maravillosas. O sea, entendamos que en ese tiempo no estaba el smartphone con las fotos que me podía mostrar, sino que sacaba las obras de la cárcel y empezaron a hacer exposiciones con las obras en galerías de arte. wow, Trabajó con una galería de arte donde él exponía y mi mamá también, ellos hicieron algunas exposiciones ahí e hicieron una exposición y empezaron a vender las obras de estas personas privadas de libertad. Entonces yo vi esa experiencia muy de cerca. Entonces dije, bueno, como que yo creo que eso sí de alguna manera me hacía mirar como que el arte tenía también esa cosa más social o más vincular o que se podía trabajar en otro contexto. Entonces, toda la carrera de psicología yo trataba de hacer como ciertas relaciones con arte y los profesores que me dejaban hacerlo, yo era feliz porque hacía como ciertas propuestas, algunos me decían que no, otros que sí. sí, Y ahí sí, de hecho tuve un curso que me gustó mucho que se llamaba Lógica y Arte con un profesor de lógica que tuve, que ok, era un electivo que armó y era muy entretenido. Entonces esto a mí me hacía como disfrutar mucho este puente, como este puente entre disciplinas. Y ahí pensé, se me ocurrían estas cosas, ¿no? Como hacer esta integración. sí, sí, Y encontré que existía una formación, muchas formaciones en arte terapia. En ese tiempo probablemente no eran demasiadas, pero sí encontré algunas. Entonces ahí mi meta fue como estudiar arte terapia. sí. Y ese fue el proyecto de viajar y estudiar primero arte terapia, que estudié en España, en la Universidad Complutense de Madrid, y después estudié sí, el magíster en psicoterapia psicoanalítica porque quería tener más técnica en psicoterapia. Daniela, ¿qué nos podrías decir de tu práctica clínica? ¿Cuál es tu enfoque? A ver, yo me he ido, yo trato de integrar muchas cosas. En el fondo me he ido como, no soy muy rígida respecto de los modelos teóricos. Tengo una formación en psicoanálisis importante, no soy rígida al respecto, también uso cosas cognitivo-conductuales cuando es necesario utilizarlas y voy siempre con la propuesta de que si alguien quiere incluir materiales, puede hacerlo. O sea, no, hay gente que te consulta por arte terapia directamente, pero a veces surge en el proceso que podemos utilizar algún material. Ajá, Pero básicamente, más allá de tal vez el modelo teórico, que sin duda tengo esa formación más de base, trabajo desde el motivo de consulta. Yo en eso soy muy clara respecto de trabajar el motivo de consulta y orientarme en eso. O sea, ¿para qué viene la persona a sesiones o a una terapia o arte terapia que quiere trabajar? Y me focalizo en eso, básicamente. Ese es como mi foco de trabajo, como trabajé mucho en el servicio, no sé si tanto, pero en el servicio público acá en Chile, pero también me tocó trabajar en el servicio público en España haciendo las prácticas. Es muy importante, ahí aprendí más como de tener un foco con el paciente para ir acompañando el proceso y cómo eso lo vamos llevando y también haciendo ciertas como conversaciones que tendientes a evaluar cómo está ese proceso, cómo seguimos, porque como ir pensando un poco el proceso de terapia. Sí tomo hartas cosas clínicas de Fiorini, porque Fiorini, si bien tiene este modelo del psiquismo creador, él también habla de que en la terapia uno tiene, él no lo usó en arte terapia, él lo usó en psicoterapia, todo esto, ¿no? En el fondo para poder para hacer terapia o estar en terapia teníamos que ser creativos o crear algo nuevo, como esto de que las cosas se estanquen, no se repitan. Entonces, mi objetivo como terapeuta es intentar de que las cosas se movilicen o ir hacia otro punto, ¿no? No estancarnos. ujú, Un poco con esto como de ser creativos, y Fiorini decía que también tanto el paciente como el terapeuta teníamos que ser creativos, ¿no? Porque si no es un poco estéril estar en una terapia en la que se busca que haya algún cambio. Uno no sabe en qué dirección va a ir el cambio. Obviamente la idea es que sea en algo que beneficie al paciente y que tienda a mejorar su salud.
pero uno no sabe ni cuándo, ni cómo, ni en qué dirección, pero sí como estar como atentos a esa dirección en conjunto. Y claro, y a veces uno tiene que usar más técnicas cognitivo-conductuales u otras, ¿no? O a veces lo propone el paciente, o a veces es como más desde el silencio, o desde lo no directivo, a veces más lo directivo, usando estos criterios tal vez más de la arteterapia. Sí, sí. Pero en realidad yo siento que me he podido permitir flexibilizarme mucho más como terapeuta, que cuando uno sale como de la universidad, por lo menos me pasó a mí, que era como todo muy, como muy cuadrado, como muy, con una estructura que también me ayudaba a poder sobrellevar la ansiedad que supone empezar a atender pacientes, que no es fácil, ¿no? Si no es fácil porque hay mucha incertidumbre, ¿cierto? No, cada persona es un mundo y eso es real, o sea, aunque tengan un mismo diagnóstico, no es lo mismo, o sea, nunca es lo mismo. Y esa es la complejidad que tiene y me gusta poder tener esa flexibilidad, pero lo que sí yo tomo del psicoanálisis es esa escucha, o sea, para mí es fundamental escuchar y que sí haya una dirección, un objetivo que yo le llamo objetivo terapéutico, uso más ese concepto y lo voy viendo con los pacientes, ¿sí? Como... Pero por eso te digo, es cada uno es un mundo y con pacientes tengo que ser un poco más creativa y de repente inventar algo. A veces se me ocurre algo en el proceso, pero que tenga relación con los contenidos de las sesiones. Entonces, la verdad que yo tiendo a ser más como flexible e integrar modelos según el objetivo y la necesidad que tenga ese paciente. Y hay veces que yo tampoco los puedo atender, que les digo, sabes que esto es mejor de tal manera, o siguiendo ese camino, o con ese profesional, no, no siempre puedo ayudar. Vale, ¿qué nos puedes decir de tus libros? Me puse a escribir libros infantiles, hay algunos de ellos que se pueden encontrar por Amazon o buscadores como de ese tipo, que están en ebook y también están como por impresión on demand, esos infantiles. También por Busca Libre hay Julieta es como es, que es uno de los libros infantiles, y La maleta roja de Celeste se pueden encontrar en Busca Libre y ahí se pueden comprar por cualquier parte del mundo. Bueno, y el de arteterapia, que es el que publiqué el 2023, Actos y Procesos de Sentido. Ese libro también se puede encontrar en Busca Libre, que ahí llega a todo el mundo. O sea, tengo amigas de España que lo han comprado sin problema. Fue un trabajo largo, ese me demoré mucho tiempo porque primero quise hacer un artículo y me quedó como que tenía mucha información y dije, no, en verdad, ¿para qué voy a hacer, para qué voy a reducirme si puedo escribir con esto un libro? Y empecé a escribir un libro porque para este libro, tomé el trabajo final de máster que tuve que hacer para el magíster de psicoterapia psicoanalítica, que ese trabajo final lo hice en arteterapia. Ok. O sea, lo hice revisando como los antecedentes del psicoanálisis en arteterapia. Empecé a hacer un curso después en la universidad en el magíster de arteterapia de la UDD, el antiguo magíster de la UDD y Espacio Crea. Ahí daba un curso donde trabajaba todos esos antecedentes del psicoanálisis en arteterapia, pero también de otros enfoques, veía otros enfoques, pero como ahí aproveché todo eso que había estudiado y lo fui al dar clases, voy investigando más, entonces esto empezó a crecer, más la práctica clínica y bueno, y al final terminó en este libro, que a mí lo que, claro, más allá de los antecedentes, porque sí lo que me empezaba a preocupar un poco que me pasa, que veo con el arteterapia y no solamente me pasaba antes, ahora como que me ocurre lo mismo, que muchas veces como que se habla como de conceptos donde no se entiende desde dónde viene el concepto o qué autor toma qué otros autores o como que no se entiende que, o sea, o se mezclan conceptos porque la arte terapia ha integrado muchos conceptos del psicoanálisis, pero que a veces habla desde ahí metiendo cosas cognitivo-conductuales y no hay una forma clara de hablar de estas cosas, ¿no? Como que se confunden. Entonces, como ahí quería revisar un poco estos conceptos de dónde venían y cómo se usan en arte terapia o se pueden usar. Claro, porque a veces hablan de inconsciente, pero no saben, o sea, o no se explicita desde dónde lo están hablando, o se mezcla la transferencia y la contratransferencia cuando están hablando de algo cognitivo-conductual, donde no. Entonces son cosas que de repente está un poco confuso, ¿no? Y eso me pasaba. Y claro, y además lo que empecé a ver en mi práctica clínica, que es como mi propuesta en el libro más personal, no como de revisión teórica,
es que en realidad cuando se trabaja con creación artística, no es muy fácil pensar en que uno puede dirigir algo. Muchas veces, como en las formaciones de arte terapia o los cursos o lo que uno escucha de la forma de trabajar, es que como la intención de hacer que la persona logre algo por medio de los materiales. Pero yo creo que es al revés. Es que la persona espontáneamente va pudiendo no encontrar cosas más allá de lo que nosotros podamos ponerles como una etiqueta de lo que está logrando con eso o de lo que va a poder llegar a hacer con los materiales. Uno ofrece como un setting con materiales o una posibilidad de acercarse a ellos, así como las personas también en la terapia verbal lo hacen con la palabra, con llegar a un lugar donde puedan hablar. Con los materiales, un lugar donde puedan usar esos materiales, pero lo que va a pasar con eso está fuera de nuestro control. Yo creo que eso para mí ha sido un gran aprendizaje de todos estos años trabajando con materiales de arte, porque yo no puedo decir voy a hacer que la persona se exprese. Tal vez no se va a expresar más con materiales, o tal vez, o que la persona tal vez como que logre concentrarse más o logre como explorar en su experiencia de trauma, lo que sea. Pero es que eso no sé qué va a pasar con el encuentro de esa persona con ese material y su proceso. Entonces, como que me parece que es muy de riesgo a priori pensar en que vamos a poder controlar o vamos a poder lograr un objetivo cuando eso está fuera de control porque es tan potente lo que pueda lograrse a nivel creativo o a nivel de la experiencia con los materiales, potente en el sentido de que es o no, porque a veces no resulta, hay gente que no conecta con eso y no siguen en el proceso. Entonces, tengo la sensación de que es mucho más desde el sentido, y por eso uso el concepto de sentido, el sentido que le da a cada usuario, o no sentido, porque a veces no tiene ningún sentido y no tiene ninguna lógica, y uno como arte terapeuta lo trata de encajar en un proceso, pero es que a veces no hay ni proceso. A veces no hay proceso y uno lo interpreta como un proceso. Entonces, a mí eso como que me deja bastante preocupada porque como en el sentido de que cómo esto lo buscamos sistematizar con algo que a veces pierde el sentido para el mismo usuario. Entonces ahí mi propuesta es volver al usuario y que él tenga la última palabra o, o el último gesto con los materiales donde el sentido sea el de esa misma persona que está usando los materiales. Ahorita nos vamos a, por ejemplo, ¿cuáles son tus servicios? Sigo con mi consulta, que tengo una consulta donde tengo también un espacio rico para trabajar con materiales de arte, porque es amplio y tengo un buen lugar. Trabajo presencial y online, arte terapia y psicoterapia, ofrezco los dos servicios. Tengo una página web, www.danielabesa.cl, todo junto, danielabesa.cl, y ahí me pueden escribir a la misma página, ¿cierto? Muchas gracias por el espacio y por el interés también, sí. Gracias a ti, Daniela. Estás más que invitado otra vez a volver al canal. Gracias, sí, podríamos armar tal vez alguna conversación sobre algún tema, estaría entretenido. Digámoslo así, la creatividad, espérate un momento, Daniela. La creatividad desbordada un poco, ¿no? Sí.